Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, acá es la clase complementaria de lo que fue la clase del sábado, de los sábados de las 9 de la mañana. Sí, es una hoja nada más lo que les quedó por ver, porque bueno, estuvimos hablando sobre lo que son los roles de enfermería. Ustedes, como yo les había explicado, estas clases son muy llevados a lo que es cómo debe ser enfermería en la atención, la manera de relacionarse con la profesión, ¿sí? De qué manera actuar, etcétera, y cuáles son las obligaciones de enfermería, ¿no? Por lo cual, una de las preguntas que yo le hacía a las compañeras, y acá, bueno, ya lo tienen en pantalla, era qué era la enfermería, ¿no? Porque ustedes están estudiando enfermería ya hace varios meses, de hecho están por terminar, pero ¿qué es enfermería? ¿Es una ciencia? Acá ustedes ya lo tienen en pantalla, pero mi pregunta para ella fue, eh, ¿qué es enfermería? Si era una ciencia o no. Y ustedes tienen que saber que enfermería, más allá del concepto este que está acá, es la ciencia del cuidado, ¿sí? Enfermería es la ciencia del cuidado. ¿Mm? Porque nosotros, atrás de lo que es el cuidado en sí, las acciones de enfermería, los cuidados de enfermería, que son los que yo trabajo práctico tras trabajo práctico les vengo pidiendo que describan, ¿sí? Tiene una fundamentación científica atrás. O sea, no es que lo hago porque sí. Por ejemplo, cuando yo les digo, con todas estas patologías respiratorias que ustedes han manejado, por ejemplo, tienen en común que todas deben colocarse el paciente en posición semi-Fowler o Fowler. ¿Por qué? Porque esa posición, semisentada, hace que el paciente mejore, o sea, propensa la buena respiración y también fomenta la expectoración. Impide que se broncoaspiren con las flemas, por ejemplo. Entonces, no es que se hace porque sí, por una cosa capciosa, porque al azar, sino que tiene una función. ¿Por qué tengo que hidratar al paciente cuando tiene una patología respiratoria? Porque produce mucosidad y nosotros necesitamos fluidificar esa mucosidad para que la pueda expectorar. ¿Por qué? Porque esa mucosidad, ese moco, esa flema, ¿sí? Lo que hace es envolver el microorganismo que está infectando, envolver, y cuando lo expectoramos, estamos expulsando parte de este contenido, ¿sí? Por lo cual necesitamos fluidificar, o sea, estar bien hidratado, hidratar bien el paciente para que se pueda despegar y pueda expectorar, ¿sí? No es al azar, tiene un fundamento científico, por lo cual la enfermería es la ciencia del cuidado, porque nuestros cuidados están fundamentados por el conocimiento científico. ¿Sí? Y acá el concepto de enfermería es la ciencia que estudia las respuestas humanas reales o potenciales de una persona, familia o comunidad, tanto sana como enferma, en todas las etapas del ciclo vital, en su proceso de desarrollo, incluyendo el acompañamiento a una muerte digna. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Fíjense que se divide el concepto en tres etapas, en tres partes, digamos. La primera dice que nosotros vamos a atender, ¿sí? No solamente a una persona, sino también a la familia y a la comunidad, porque hay un tipo de enfermera que es de atención, la que uno tiene en el imaginario social, que es la enfermera que atiende, no sé, en una guardia, la enfermera que atiende en la salita, la vacunadora, la que atiende en las internaciones, ¿sí? Que es individual, o sea, atendemos al paciente, ¿sí? Pero también hay enfermeras domiciliarias que uno cuando va atiende a la familia en realidad, porque en realidad está involucrada toda la familia. Y uno cuando hace el diagnóstico, uno va a mirar, cuando uno va a preparar el plan de cuidados, uno va a mirar todo, no va a mirar solamente al paciente, porque va a estar inmiscuido en una familia, ¿sí? Y muchas veces, también cuando estamos atendiendo personas individualmente, ¿sí? No sé, en una salita, ¿sí? Vamos a ver que el problema no radica solamente en el paciente, sino que en una familia, porque la familia, lo que haga la familia va a, ¿cómo se llama?, influenciar en el proceso de salud y enfermedad del individuo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy básico, ¿sí?
Un paciente pediátrico viene con parasitosis, ¿sí? Parasitosis, una infección por parásitos, ¿sí? No se va a medicar solamente al paciente, sino se va a medicar a toda la familia, porque probablemente todos estén infestados, ¿sí? Con esos parásitos. Pero por profilaxis vamos a atender a todos. Pero no solamente eso, también atienden comunidades. ¿En qué momento, por ejemplo, una enfermera o enfermería atiende a una comunidad? Por ejemplo, ahora, en la campaña de COVID, que están haciendo campañas comunitarias, pero también cuando hacen campañas de otras cosas, de otro tipo de vacunación, de detección temprana de la hipertensión arterial, detección ¿cómo se llama? Eh, de hiperglucemia, etcétera, etcétera. Todo lo que se les ocurra que atienda a la comunidad en general, lo pueden tener de ejemplo. Por otro lado, la segunda parte de este concepto dice que atiende tanto a la persona sana como enferma. ¿Por qué? Porque enfermería trabaja tanto en prevención como en atención ya cuando la persona está padeciendo una enfermedad. Y también agrega que dice que en todas las etapas del ciclo vital. ¿Por qué? Porque enfermería está desde el nacimiento del paciente, pasando por todo lo que es la vida en general y también hasta el acompañamiento a la muerte digna. ¿Mm? Bueno, esa que está pasando en el fondo es mi mamá y sabe que estoy dando clase, pero no le importa. Les pido disculpas por los ruidos. Bueno, ahora vamos a los deberes fundamentales de la enfermería. ¿Sí? Acá dice que hay 4 deberes fundamentales de enfermería. ¿Sí? El primero es la promoción de salud. El segundo es la prevención de la enfermedad. El tercero es la restauración de la salud. Y el cuarto es aliviar el sufrimiento. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? La promoción de salud es lo que hacemos constantemente cuando hacemos educación al paciente, que cuando yo les pido cuidado de enfermería, siempre les estoy diciendo cuidados del paciente, cuidados, educación al paciente, ¿sí? Educación, 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 ¿sí? Es una manera de cuidar la salud, tanto del paciente como de la comunidad, ¿sí? La educación al paciente puede ser también a la persona, a la familia o a la comunidad. Siempre en los tres, ámbitos, de persona, familia o comunidad. ¿Mm? Prevenir la enfermedad. ¿Cómo prevenimos? Con campañas de vacunación, también con la educación, cuando le enseñamos al paciente a hacer una dieta específica para su patología, etcétera, etcétera. También cuando utilizamos métodos de barrera, por ejemplo, cuando detectamos que el paciente puede lesionarse, le colocamos barandas, cuando colocamos al paciente en semifowler para que no se broncoaspire, cuando le colocamos medicación para que no se desarrolle una infección, cuando colocamos, bueno, todo lo que se les ocurra, es infinito, ¿sí? Obviamente, no solamente el paciente, también familia, también comunidad, siempre en los 3 ámbitos, ¿sí? Restaurar la salud es lo que más se conoce cuando medicamos, cuando hacemos acciones de enfermería, a poder restaurar la salud de una persona, familia o comunidad. Aliviar el sufrimiento es cuando utilizamos, ¿cómo se llaman? Paliativos, cuando sabemos que la persona no se va a curar, pero tratamos de implementar todas las acciones de enfermería para aliviar ese sufrimiento, ¿sí? Tanto de persona, familia, comunidad. ¿Cómo puedo aliviar, por ejemplo? Disculpen los perros porque son del vecino y no los puedo. Tenemos uno también, pero no los puedo controlar. Bueno, ¿cómo aliviamos, por ejemplo, el sufrimiento de un familiar? Por ejemplo, tiene un hijo enfermo, un hijo que está padeciendo, y bueno, le tratamos de darle consuelo, de darle toda la información que nos requiera, tratamos de generar una relación empática, como se suele decir, aunque siempre digo que yo no creo en la empatía, es parte de enfermería, tratar de desarrollar. Quizás no llegaremos al ideal de lo que es la empatía en sí, de lo que es el realmente colocarse en el lugar del otro, pero tratemos de desarrollar, aunque sea un trato compasivo hacia el otro, ¿sí? Bueno, esos son los 4 deberes fundamentales de enfermería. Por último, acá dice
cuáles son qué es inherente a enfermería. Si no conocen esa palabra, búsquenla en el diccionario, pero básicamente quiere decir qué es lo que es, qué pertenece, que es, eso tiene que, enfermería tiene que tener adquirido, ya tiene que tener incorporado, eso quiere decir, ¿sí? Bueno, dice, el respeto por los derechos humanos, y esto es sumamente importante. Enfermería tiene que respetar los derechos del niño, los derechos del hombre, los derechos culturales, los derechos de las personas trans, los derechos, todos los derechos humanos, ¿sí? Todo lo que esté establecido por los pactos internacionales, es obligación de enfermería respetarlo. El derecho cultural, como dice acá, y la no discriminación. Escuchen bien, por raza, por credo, sexo, género, capacidades diferentes o condición social. Esto fue muy interesante charlarlo. Yo creo que, yo lo voy a repetir. Una de las cosas que yo les dije es que mi cultura no puede influenciar en el cuidado que yo voy a prestar, de modo que no afecte a la persona que yo estoy cuidando si ella tiene una cultura distinta. Y yo hablé de, por ejemplo, ese ejemplo de dar de mamar, que para la cultura occidental hegemónica que somos nosotros, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos incorporado, que la madre debe amamantar a sus hijos. Sin embargo, hay otras culturas que tienen madres de leche, contratan a una persona para que les amamante. No está bien visto que amamanten a sus propios hijos. Nosotros no tenemos la verdad absoluta ni sabemos lo que es correcto. Tenemos que respetar la cultura del otro, ¿sí? Pero no solamente eso, hay muchas muchas creencias. También dije, por ejemplo, la creencia, si mi creencia es cristiana y el otro tiene una creencia sobre el vudú o algún, no sé, alguna quimbanda, umbanda, yo no soy quien para juzgar. El trato tiene que ser igual y tengo que permitir que esa persona también exprese su religión de la manera que no afecte a otros nada más, pero no podemos discriminar. La atención tiene que ser igual y la permisión de realizar sus plegarias, etcétera, también, o tener algún objeto que lo haga sentir mejor. Nosotros, a veces, nosotros no, yo no, porque no me sale, pero hay cristianos que llevan una cruz, una imagen, y si hay una persona que tiene una imagen que no es, que es ajena a mi creencia, no debo desrespetarlo, ni hacer comentarios capciosos delante de ella, y tampoco por qué hacerlo fuera de ella, del ámbito también ahí. ¿Me explico? Por otro lado, también habla de raza, aunque todo el mundo diga que no, hay mucha discriminación en la Argentina, expresiones como bolita, paraguayo de mierda, etcétera, etcétera. Perdón la palabra, pero son los que se utilizan. Eso se lo tienen que borrar de la boca, no solamente en el ámbito laboral, sino que en la vida. No para que sean mejores personas y para que, ay, mire, profe, yo no soy así, sino que ustedes se pueden equivocar y estar charlando en el office y se les escapa algo así. Primero, que está sumamente mal, y segundo, puede haber alguien, algún paciente o familiar que ustedes estén ofendiendo, ¿sí? Por más que no tengan la intención, ¿sí? Sexo, género, dejar de tomar a las personas como que son heterosexuales, heterosexuales, o sea, que entran en la norma de la familia de hace 50 años atrás, papá, mamá, hijo, hija, perro, casa. Hoy día hay muchos tipos de familia, están las familias heterosexuales de mamá y papá, están las familias homoparentales, que son dos mamás y dos papás, están las familias extendidas, que viven papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, primos, todos juntos, están las familias que tienen solo un papá, están las familias que tienen solo una mamá, están las familias ensambladas, que son papá, mamá, papá y mamá separados, se volvieron a casar, tengo dos casas, tengo hermanos que son por parte de mamá, hermanos por parte de papá. Entonces, ya tenemos que dejar de
dar por sentado al otro, ¿sí? Respetar todo, ¿sí? Las capacidades diferentes, no es necesario ni siquiera que lo mencione, ¿sí? El que tenga las ganas de ir más allá y aprender lenguaje de señas. Braille no es necesario porque las personas no videntes no necesariamente sepan braille. Y mis hermanos, por ejemplo, no saben braille, y que vos sepas braille no beneficia a la persona no vidente porque se comunica por el habla igual que vos. O sea, hay cartelitos que andan circulando que no tienen mucho sentido. Si quieren ayudar a las personas no videntes con el estudio o en otras cosas, pujen para que haya más material que pueda ser leído por las aplicaciones que leen PDF, por ejemplo, o que leen Word. Esperen que alguien está golpeando la puerta. Denme un segundito, por favor. Esperen un segundito. Voy a ver si puedo cortar la grabación. Un segundo. No, no voy a poder. Denme un segundito. Voy a cerrar la cámara. Bueno, acá volví. Bueno, por un lado eso. Y bueno, por último les voy a decir las incumbencias de enfermería. Mi perro sigue ladrando. Que bueno, acá dice, educar a las personas y a los grupos en relación al cuidado de salud, orientar a las personas y grupos sobre los recursos sanitarios, planificar y realizar cuidados personalizados, integrales y continuos, detectar grupos vulnerables y posibles factores de riesgo, establecer prioridades y planificar acciones que apunten a disminuir esos riesgos, promover el autocuidado y la independencia del sujeto de atención, coordinación de acciones intra y extra hospitalarias y aportar al trabajo interdisciplinario. Ahora, vamos a desmembrar todo esto y ya terminamos. Y mis perros no van a dar ni un solo paso atrás para que no haya ruido ambiental. Tengo muchas ganas de ir a retarlos un ratito, así que denme un segundo. Bueno, acá volví y no voy a reactivar la cámara por ahora. Bueno, les voy a desmembrar qué quiere decir esto. Cuando hablo de educar a las personas y grupos, porque recuerden que no solamente se educa a la persona, sino a la familia y a la comunidad, estoy hablando justamente de esto, que puede ser la educación al paciente para su patología o puede ser alguna charla que se da en comunidad para, por ejemplo, esas charlas que se dan sobre maternidad, sobre hipertensión, las charlas previas al parto, todo eso tiene que ver con esto, ¿sí? Después, orientar a las personas y grupos sobre los recursos sanitarios quiere decir que enfermería también puede trabajar en lo que se dice atención primaria de la salud, que son, por ejemplo, eso se desarrolla mucho, se desarrolla en los países como Estados Unidos. La enfermería es el que recibe al paciente y el que lo va orientando dentro del hospital. Pero también se puede aplicar, como cuando yo les digo que formen redes de apoyo al paciente para que el paciente sepa a quién acudir en caso de estar, por ejemplo, con diabetes. A dónde hay un diabetólogo que atiende, a dónde tiene un nutricionista especialista en diabetes, a dónde puede anotarse en el programa Prodiaba, a dónde puede ir a hacer ejercicio que puede ser relacionado con su estado de salud, ¿sí? Donde hay grupos de autoayuda para personas diabéticas, eso también. Acá dice planificar y realizar cuidados personalizados, integrales y continuos. ¿Por qué? Porque enfermería, cuando hace el diagnóstico y el cefalocaudal
que ustedes van a ver la clase que viene, ¿sí? Tiene que establecer un plan de cuidados personalizados para esa persona, que no va a ser igual para otra persona que tiene la misma patología. Eso se adapta para cada persona, ¿sí? Después lo van a ver mejor. Detectar grupos vulnerables y posibles factores de riesgo, establecer prioridades y planificar acciones que apunten a disminuir ese riesgo. Dice, bueno, en este caso es, por ejemplo, es un ejemplo, no quiere decir que sea el único, por ejemplo, cuando se hacen campañas para detectar hipertensión arterial, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Promover el autocuidado y la independencia del sujeto de atención, y esto está bueno saberlo porque muchas veces enfermería hace acciones que son innecesarias para cuidar a enfermería, para ahorrar su trabajo. Por ejemplo, paciente que usa pañales, ¿sí? Se le coloca una sonda vesical. El paciente no tiene un problema para la micción, no ha perdido esa capacidad, pero se le coloca la sonda para que no se orine y para no tener que cambiar pañales. Eso está mal, porque siempre que ingresa una sonda se produce una infección. Entonces, promovamos más que nada que el cuidado adecuado al paciente. Y si el paciente tiene la capacidad de pedir el papagayo, por ejemplo, o pedir la chata, no colocarle el pañal simplemente porque yo no tengo, entre comillas, tiempo para ir a atenderlo cuando me necesite, ¿sí? Si el paciente se puede lavar los dientes, ¿sí? Le acerco las cosas para que se lave. No lo dejo al azar. Si el paciente puede bañarse solo, yo lo acompaño. Trato de que haga todo lo que pueda hacer. Si el paciente puede eh, vestirse, pero con dificultad, yo fomento a que lo siga haciendo, ¿sí? Cuanto más independencia el paciente tenga, más rápido se va a curar y más rápido va a lograr tener de nuevo su salud, ¿sí? Recuperar la salud. Y los últimos dos dice coordinación de acciones intra y extrahospitalarias, y tiene que ver con gestión y tiene que ver con administración, que nosotros tenemos que aspirar cada vez más a puestos de importancia para poder generar este tipo de acciones, ¿sí? Y por último, aportar el trabajo interdisciplinario, que es lo que yo siempre les digo. Enfermería es trabajo de equipo, nunca van a trabajar solos, no solo con sus colegas enfermeros, sino que también con otros colegas del equipo de salud. No solamente médicos, sino kinesiólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, radiólogos, lo que se le ocurra, ¿sí? Y hasta las personas de limpieza. Y todos merecen el mismo respeto y el trabajo es en equipo. El paciente no se sana con un solo profesional de la salud. Bueno, chicas, por fin, esta es cortita, era solamente para terminar, para que las personas eh, que no se habían quedado. Así que les dejo un beso porque me tengo que ir al instituto. Y bueno, nos vemos.